Estamos de regreso en el programa y ahora estoy con Mario Berríos. Él es sociólogo, profesor universitario, tiene una maestría en política, así es que vamos a analizar con él el discurso presidencial, que como lo dije al inicio del programa, parece haber concuasado muy bien con las expectativas de las personas. Caminar 20 cuadras después de un desfile, después de haber dado el discurso en medio de una crisis, no es fácil. Eso significa que la gente ha recibido bien las cosas que ha dicho el presidente de la República y la mayor parte de peruanos lo empiezan a mirar como un político que está ejerciendo el liderazgo que debe ejercer precisamente en los momentos de crisis. Pero todo lo que ha dicho fue realmente bien pensado, es algo aplicable, es realmente lo que debía decir, o fue un discurso para la tribuna. Pretendo conversarlo con Mario Berríos. Mario, bienvenido. Quique, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo en el programa. ¿Qué te pareció en general el discurso del presidente? Me pareció un buen discurso, apropiado al momento en el que estamos viviendo de crisis política, y un discurso que por primera vez veo engloba todos los elementos que desarrolla el Estado, agrupados incluso por los ministerios que tenemos, ¿no es cierto? Inclusión social, defensa, interior, etcétera, agricultura, etcétera. Entendible a pesar de ser muy largo, ¿no es cierto? Muy largo en el sentido del tiempo, pero porque si tú ves el documento que ya se colgó en la página web del Congreso, son 35 páginas. Claro, él le ha dado unas pausas necesarias, propias para el momento, los aplausos, pero era un discurso para englobar todo el elemento en términos de cantidad de hojas pequeño, pero sustancioso, pienso yo. Hay, como lo decía, caminarse 20 cuadras por la Avenida Brasil después de una parada militar no es cosa fácil, ¿no? En medio de una crisis, es exponerse a que le digan de todo, pero lo ovacionaron. Entonces, ahora el asunto es lo de siempre. Los políticos exitosos y que logran esas cosas es porque dicen lo que la gente quiere oír, pero no muchas veces lo que la gente quiere oír es lo que necesita. Es lo que necesita el país. Intentemos profundizar un poquito más sobre las cosas que ha dicho el presidente. La gente, la ciudadanía no es tonta. Es una primera conclusión que podemos sacar de esto. El 28 de julio, después del discurso presidencial, pasaron unas imágenes en la televisión del congresista Mamani saliendo del hemiciclo y casi toda la gente lo abucheó, corrupto, etcétera, etcétera, una serie de improperios, que a la media cuadra tuvo que llamar a su carro para que venga y se lo lleve. Al presidente Vizcarra no ha pasado eso el 29. Pienso yo, retomando el primer punto, de que la gente se está dando cuenta que la crisis que vivimos no es culpa de él. O sea, no es una crisis ocasionada por el Ejecutivo, no es una crisis ocasionada por el presidente de la República, sino es una crisis engendrada desde el Legislativo, con el fujimorismo a la cabeza, y que se ha visto materializada en los audios del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación. Entonces, tal vez un primer elemento es que la gente se está dando cuenta de que no es culpa del presidente. ¿Y por qué dices que es culpa del Congreso? Porque ellos son los que han nombrado a los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura. Ellos son los que... Bueno, no los nombran. Les dan la base legal, digamos, ¿no? A través de un elemento que decíamos la semana pasada. Esto siempre ha pasado. Pero ¿cuál es el tema? Todos han hecho siempre los desentendidos. No ha habido nunca una política real de reforma de cómo se eligen a estos representantes. Por ejemplo, el tema de los representantes de las universidades, ¿no? Cualquier universidad pone su representante, lo plantea y entre ellos se escoge. Ahora ya hay unos elementos de juicio que orientan a que, por ejemplo, las universidades que quieran proponer una propuesta, ¿no?, fue de que sean universidades licenciadas, que sus carreras de derecho estén acreditadas. Eso va a eliminar que ciertas universidades de garage puedan poner a representantes en el CNM. Bueno, habría que ver qué otros planteamientos también se proponen para reformular todo el Consejo Nacional de Magistratura. Hace un instante solamente con el anterior invitado estábamos analizando el tema económico. Vizcarra sale a decir que va a haber un crecimiento de 4%. 4.5% de la economía y cosas por el estilo. Y acá nuestra analista decía que lo ve improbable, que él piensa que es 3%. Hay analistas que dicen que si el Perú creciera 3.5% sería una maravilla, porque el mundo va a crecer 3.1%. Y dentro de esas cosas se anuncian una serie de proyectos mineros, 15.000 millones de dólares, una cantidad enorme de plata de inversión.
en varios proyectos mineros, pero no todos parecen que... El que parece fijo para salir, empezar y hacer toda la cosa es que Quellaveco, Que ya está anunciado incluso, ¿no? ¿no? Pero después los otros no parecen salir a la vez. ¿No te parece que ha sido un poco de exageración? Sí, Muchos de los discursos presidenciales se quedan en discurso, no claro, todo se hace, ¿no es cierto? claro. ¿Cuánto crees tú de lo que ha dicho el presidente es realmente factible de hacer políticamente hablando? Yo creo que de todo y englobando no solamente lo económico, sino el tema de inclusión social, educación, etcétera, lo que yo resaltaría es que en cada uno de estos aspectos se ha mencionado la elaboración de ciertos planes. Por ejemplo, con respecto al tema de mujer y poblaciones vulnerables, se ha anunciado que antes de fin de año se va a aprobar el Plan Nacional de la Inclusión de Enfoque de Género en las políticas públicas. Ojo, no en educación, sino en políticas públicas. Lo que me parece más importante porque es mucho más macro que el específico en educación. Ya por gravedad tiene que estar la educación como parte de la política o incluida dentro de las políticas de lucha contra la desigualdad de género. El tema de los planes de agrícolas, por ejemplo, orientados a la producción agrícola 2018-2019. Hay varios planes, en seguridad también se han planteado, que me parece que sí son realizables en el corto plazo, pero son planes. El tema es que se viabilicen y se implementen adecuadamente en los 2 años que le quedarían al gobierno y que el siguiente los tome y los continúe, porque esa es otra cosa importante. No estamos hablando, y el presidente no ha hablado de planes de gobierno o de políticas de gobierno, sino son políticas de Estado. Y las políticas de Estado deben de trascender los gobiernos a fin de que tengan pues, realmente el impacto necesario. Si son políticos que se van a acabar el 28 de julio del 2021 con el gobierno de Vizcarra, va a venir el próximo en ese afán que siempre tienen los presidentes, ¿no? De inventar la pólvora, de fundar la república cada 5 años, y vamos a comenzar de cero. ¿Lo ves como un líder? ¿Ahora lo has visto como un líder? Sí, ahora en su discurso sí, porque ha habido un discurso con un fuerte componente político en el que ha marcado cuál es la cancha de lo que realmente quiere hacer y le ha mandado sendas indirectas al Poder Ejecutivo y a los otros poderes del Estado también. La mención que ha hecho de que los actos de corrupción que se han evidenciado han sido gracias al papel de los medios de comunicación es un claro golpe al fujimorismo que está pidiéndole al periodista Gorriti que dé de una vez todos los audios o sus fuentes. La mención que hace el presidente de los audios que comprometen al fiscal de la Nación le está dando su chiquita también al Ministerio Público, motivo por el cual el fiscal de la Nación no ha estado ni en el 28 de julio ni en el 29 de julio en la parada militar. No ha sido patero con nadie, ¿no? Sí, ha decidido zanjar el asunto. Ha sido patero con el pueblo. Le ha dado al pueblo lo que el pueblo quería. Y eso me parece bien, porque para eso está el discurso. O sea, el discurso es un estado de la cuestión en que ha recibido el gobierno, que es lo que quiere hacer. Y habría que esperar las encuestas, me imagino que en la semana saldrá, si está o no de acuerdo con el tema del referéndum o todo lo que ha planteado. Pero para mí ha sido un buen discurso orientado al pueblo. Ahora, que el Congreso no encaje con lo que el pueblo quiere ya es otro tema, ¿no es cierto? Yo encuentro algunas cosas en el tema, por ejemplo, eh, de las modificaciones constitucionales. El llamar a referéndum es una cuestión interesante, pero que tiene que pasar primero por el Congreso. Lo decía Natalia Imprimo. O sea, tiene que haber un acuerdo primero del Congreso de votar con mayoría simple la modificación constitucional y luego convocar a referéndum. No se puede convocar a un referéndum si no hay el acuerdo primero en el Congreso de la República. ¿Es bueno someter a referéndum algunas cosas? Las cosas que está convocando a referéndum no son cuestiones, no sé, efectistas. A ver, hay dos cosas o dos planteamientos con respecto a las políticas a lo que plantea el presidente del referéndum que yo sí creo que son apropiadas para ser convocadas o modificadas mediante el referéndum. El tema de la bicameralidad y el tema de la relación de las congresistas. Hablemos de los dos, pero tras la pausa. Perfecto. ¿Te parece? Estamos con Mario Berrío. Mario Berríos es sociólogo, analista político. Tras la pausa hablamos de eso. Bicameralidad, no reelección de congresistas que pretende el gobierno someter a referéndum. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa.
sigo con Mario Berríos, él es sociólogo y político. Una de las cosas, sonaba bien el discurso, pero yo ya empecé a ver algunas cosas, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial tiene que descongestionarse, los jueces deben dedicarse a ver los temas, por ejemplo, de corrupción, decía, y no estar mirando los temas de la ONP, ¿no es cierto? Entonces, poco más o menos ha dicho que la ONP tiene que agarrar y desistirse de estar haciéndole juicios para que alguien tenga... Correcto, pero eso se ve en el área laboral. Eso no tiene que ver con el área penal, precisamente. Entonces son dos áreas distintas. Entonces yo no sé si todo lo que se dice realmente pueda causar los efectos que él prevé, que el presidente prevé. Una de las cosas interesantes que tú has dicho es el asunto de someter a referéndum la bicameralidad y el que se llama la reelección de congresistas. Pero ahí también hay una suerte de trampita, porque no se ha explicado bien. Tenemos la menor reelección legislativa de toda América Latina. La menor tasa de reelección. Sí, o sea, de los 130, ¿cuántos han sido reelectos? ¿20? Sí, 25% creo de todos. Menos inclusive, o sea, en número creo que son 20 los congresistas reelectos, no son muchos. La gran mayoría son nuevos, llegan nuevos congresistas y así como vienen se van, porque con el nivel que tenemos en la elección. ¿Y no te parece que ahí hay una cuestión de, esto es para la tribuna, pues, ¿no? Claro, pero, ahí yo creo que sí, desde la reelección, por ejemplo, ¿no? La reelección no es mala per se. Hay un criterio que plantea el presidente Vizcarra en su discurso, que cuando menciona el tema de la reelección para los congresistas. Ni los alcaldes, ni los gobernadores regionales, ni el presidente se reeligen. ¿Por qué ellos tendrían que ser la excepción? Porque ellos son legisladores y los otros son ejecutores. O sea, Ya. unos gobiernan y los otros legislan y fiscalizan. Y ahí viene el problema, porque cuando tienes gente, no tienes partidos políticos, ¿no es cierto? O sea, no tienes gente formada. Y no hay reelección, entonces siempre vas a tener que estar buscando gente. Y esa gente va a llegar al Congreso a sentarse a aprender. A aprender. Claro. A aprender. Entonces, no van a fiscalizar a los que manejan el dinero, a los que realmente ostentan el poder, porque este juego de que el fujimorismo haya obtenido la gran mayoría no se va a repetir. Va a ser muy difícil que una oposición o que un grupo tenga mayoría en el Congreso y que no sea del gobierno. Pero cuando he escuchado también el congresista Salgado decía, se van a demorar un año en aprender los nuevos congresistas. Pero en la práctica, cuando un presidente de la República asume el gobierno, ¿qué es lo que el Congreso hace siempre en la práctica? Darle la famosa luna de miel. Que se acomode, que aprenda, que sepa qué es lo que está recibiendo, que plantee sus políticas y después de un año vemos cómo las ejecuta. En la práctica sucede eso, que sería el mismo tiempo, según la congresista Luz Salgado, que se demorarían los nuevos congresistas en aprender sus funciones. Y la experiencia ganada. Por eso ahí viene un tema. O tenemos que vivir sobre la eterna sospecha de que todo el que postula o todo el que se mete en política es corrupto. No, está bien. Yo también creo que es interesante que puedan aquellas personas que ya tienen experiencia en el cargo postular nuevamente. El tema es por qué hay la exclusión, aparte del tema de lo presupuestal, la ejecución y la legislación, entre unos y otros. Ahora, yo creo que el presidente ha tomado el sentir de la población. Va a la tribuna. Para la tribuna, y me parece válido, porque ¿para quién gobierna el presidente? ¿Para 130 congresistas? De ninguna manera. Gobierna para los 31 millones de peruanos. Pero ha propuesto lo otro. Cuando a la gente le preguntan en las encuestas si quiere que haya Cámara de Senadores, dicen no. Claro. O sea, es el otro lado. Y yo no sé, ¿tener realmente el Senado garantizaría mejores leyes? Al igual como tú decías que tenemos la tasa más baja de reelección de toda América Latina, somos creo el único parlamento que no tiene dos cámaras. En todos los demás países hay la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Como te decía al finalizar el bloque anterior, yo creo que son dos temas, el de la reelección de congresistas y el de la bicameralidad, que salen del sentir del pueblo, pero que mal explicados, y peor aún mal entendidos, podrían llevar a confusión. A pesar de que el presidente lo dijo, ¿no? La bicameralidad sin aumentar el número
de representantes. Claro, Es decir, 130. Claro, 100 representantes, de los cuales 30 van a ser Senadores y 100 diputados. Claro, si tú le preguntas a la gente, ¿quieres que haya 2 cámaras? Al toque en el imaginario es, no, que va a haber más gente, más congresistas. No, el presidente está diciendo que tiene que ser el mismo número. Esa llamada a referéndum de esos 2 puntos al mismo tiempo puede ser una espada de doble filo. Yo pienso que lo que el gobierno quiere es que haya la bicameralidad y que no haya reelección de congresistas. Pero nuevamente, si es que van juntas y no son bien explicadas por el gobierno, porque aquí el gobierno tiene que sentar una posición. El gobierno quiere o no quiere la bicameralidad. Sí queremos, entonces tiene que hacer política, tiene que hacer propaganda a favor de la bicameralidad. ¿Quiere o no quiere la reelección de congresistas? No queremos, tiene que hacer propaganda también y concientizar a la gente para que no haya la reelección. ¿Cómo va a ser la propaganda si están prohibidos por una ley? La ley Mulder prohíbe que hagan propaganda. Claro. No se puede. O sea, ¿cómo se va a difundir las bondades de eso? Esa es una prueba más de lo necesaria de esta reforma, de lo necesario de este tipo de reformas. El gobierno ha entrado ya por fin como gobierno y como presidente Vizcarra darse cuenta de que con este parlamento, si no le sale a pararle el macho, como se dice vulgarmente, en ciertos momentos se le van a ir encima como se le han ido encima a Pedro Pablo Kuczynski. En su discurso hay ciertas palabras bien interesantes que usa Vizcarra, ¿no? Vengo a pedirle y exigir, dice Vizcarra, aumenta. ¿Qué es eso? Está asumiendo su posición como jefe de Estado. Además es poner al Congreso contra la pared, ¿no? Claro. Los propios congresistas tienen que decidir Exactamente. no irse a la reelección. Sí, sí. Porque tiene que pasar por ellos, reitero. Claro. O sea, no es el gobierno convoca referéndum para esto. No, primero tiene que haber un acuerdo con mayoría simple que dé paso a la modificación constitucional. Si en el Congreso ellos dicen no damos paso a someter a referéndum la reelección en el Congreso, no puede convocarse ese referéndum. Pero porque ahí crearía un nuevo enfrentamiento con la población. Exactamente, ya no con el Ejecutivo, sino con la población, porque el Ejecutivo simplemente... Ponerlo contra la espada política. Exactamente, contra la espada porque el presidente lo que va a hacer hacer es, yo di este anuncio en el discurso presidencial. No quieren ellos. Ellos son los que no quieren la modificación. ¿Por qué será? Que el pueblo juzgue. Entonces lo que está haciendo Vizcarra es algo muy inteligente desde ese punto de vista, ¿no? Ha sido una jugada política. Sí, les está poniendo la pelota en su cancha. Yo puedo como presidente tener la iniciativa del referéndum que se va a plantear, creo han dicho, ayer el primer ministro ha dicho, en 15 días va a estar en el Congreso la iniciativa del referéndum. Ustedes se ponen las pilas y lo hacen de manera normal como se debe de hacer, en buena hora, si no... Los otros 2 aspectos son la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y, bueno, ya se me fue la otra. El tema del financiamiento de partidos políticos. El financiamiento de partidos políticos. ¿Tú qué crees? ¿Cómo va el tema del financiamiento de partidos políticos? ¿Qué crees que la población va a aceptar que de sus impuestos, o sea, que los ciudadanos financiemos a los partidos políticos? Por eso es separado, ¿no? Congresistas y bicameralidad, una cosa, el de financiamiento de partidos políticos, que me parece otra cosa interesante, porque yo veo que hay una doble intención por parte del gobierno. Si es que la mayoría vota que no se debe de financiar privados los partidos políticos, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la luz verde del gobierno? Entonces que salga del dinero de todos. Claro, o sea, esa es la manera, o sea, eso es lo que se hace, ¿no? O sea, en todos los países exactamente partimos todos por igual, porque, o sea, todos vamos a tener la misma cantidad de dinero, claro, la misma cantidad de... Habría que ver qué es lo que quiere el Estado, o por lo menos de partes, de bases, ¿no? Porque claro, ahí los financiamientos del Estado es por la cantidad de representaciones que tú alcanzas en unas elecciones. Entonces, puede ser que el presidente, para lavarse las manos de decir no queremos que dar plata para ellos, que sigan los privados dando, pero que haya mayor control, mayor fiscalización para evitar lo que hemos visto todas estas veces. Por ahí creo que va la doble intención del gobierno. Habría que ver realmente, a fin de cuentas, si es que se llega a dar el referéndum, por campaña a favor de qué va a hacer el gobierno, en contra del financiamiento privado o a favor del financiamiento privado. ¿No te parece que Vizcarra lo que está construyendo es tiempo para hacer? Porque ahora, evidentemente, las miradas ciudadanas y del periodismo van a estar en el tema de la corrupción en el Poder Judicial, en el tema Lavajato, que no se ha terminado de desenredar, y modificaciones constitucionales, porque esto va a generar debate, ¿no? Entonces, él va a poder ir avanzando tranquilo, la gente no va a estar mirando específicamente lo que esté haciendo el gobierno, ¿no es cierto? No va a estar detrás de él. Entonces, eso le da aire. ¿Tú crees que es lo que ha estado buscando? También podría ser una consecuencia no prevista, creo. Yo creo que pero eso no es bueno para el país. Yo creo que lo que él pensó hacer fue enfrentarse al legislativo.
No, eso era necesario, porque Sí, ya el era el fujimorismo momento, sí. estaba haciendo lo que le da la gana. Exactamente, y era el momento de que alguien, y por eso yo saludo la actitud de un estadista, ¿no? De, como él mismo dice, poner la política en su lugar. La política es enfrentamiento también. O sea, la política no es yo hago lo que tú quieres, no, es enfrentamiento, y enfrentarse al poder legislativo en este caso. Ahora, como tú dices, los ojos van a estar puestos en lo que se haga desde el Congreso. Pero este semestre que se viene es un semestre relativamente que de todas maneras va a estar alejado del foco del Ejecutivo también por el tema de las elecciones municipales y regionales. Hablemos de elecciones tras la pausa. Sí. Nos vamos a un breve corte comercial. Regreso con Mario Berríos. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Mario Berríos, él es sociólogo, analista político. Mario, antes de que nos metamos el tema de las elecciones regionales, el país necesita muchas medidas a la vez. Hay que discutir los temas de modificaciones constitucionales. Hay que ver que todos estos temas a la vez. Pero hay un asunto bastante complejo y que realmente es el que interesa, la generación de empleo. Si la gente tiene ingresos, puede acceder a mejores educación, si la gente tiene empleo, puede hacer muchas más cosas per se y no estar en el asunto del día a día, ¿no? del morir de pobreza, de bajar de la clase media hacia abajo. ¿Cómo has visto tú el tema del discurso de generación de empleo, de mejora de ingresos en el discurso? Bueno, lo que ha hablado el presidente en el aspecto económico no ha sido orientado al tema de ingresos económicos, ¿no? Sino al tema de crecimiento económico en general y las proyecciones que él hacía, en mi opinión también muy exageradas, de 4,5, etcétera, etcétera. Pero otra cosa importante que hay que entender y que parece que está entendiendo el gobierno, no ha habido ningún anuncio sobre aumento de sueldos en este discurso, a diferencia de otras oportunidades. Y de hecho, acordémonos que la mayor parte de movilizaciones, de huelgas o de marchas pro aumentos de incrementos de sueldo se hacen precisamente antes del discurso presidencial, para ver si el presidente los incluye, los considere, ¿no? Teniendo en cuenta que el presupuesto se aprueba entre octubre y noviembre también. Sin embargo, el presidente ha hecho muy buena sintonía con la mayor cantidad de reclamos hoy en día. ¿Y cuáles son esos reclamos? Corrupción. Corrupción. Todas las marchas son contra la corrupción. Es indignación nacional. Por eso el presidente, el primer punto es lucha contra la corrupción. Y los primeros puntos ya del desglosado que él hace son lucha contra la corrupción, reforma constitucional, etc. El presidente ha dicho que del presupuesto nacional se destine más o menos 30% a gobiernos municipales, regionales, sí, y que ahora va va a aumentar a 40%. A aumentar a 40%. ¿Es una buena idea? Eso está dentro de su paquete de descentralización, que me parece bien, claro, siempre más dinero es mejor que lo que se tiene. Pero el asunto es que acá, te dan dinero y no puedes gastarlo sino en lo que ellos te dicen. El tema es la ejecución. Claro, o sea, yo agarro y te doy dinero, pero ¿sabes qué? Es para pagar a los maestros, es para pagar a las... es para esta cosa. Entonces, no hay una descentralización, hay una desconcentración del gasto, pero no una descentralización. Dentro de las políticas o de su subtítulo de descentralización, el presidente hablaba de los cores regionales que se reúnen, sus viajes que hacen, ¿no? Que se reúne directamente, que ahora el alcalde no tiene que viajar a Lima, sino directamente puede hablar con el ministro de Economía. Pero eso en sí no es descentralización, ¿no? O sea, nuevamente vamos a la pregunta. Dependes de él, o sea, tú no tomas decisiones. No hay autonomía, que es tal vez el elemento más importante de la descentralización. Es centralización delivery. Claro. ¿No? O sea, ellos vienen para que evitarte el viajecito, ¿no es cierto? Pero... O te dan el teléfono para que no vengas, pero igual me tienes que llamar. Claro, o sea, entonces, no hay. A pesar de que es algo que se le rescató bastante, que él viene de provincias, que sabe, que es su discurso, no veo yo dentro de su discurso, dentro de lo que está planteando, algo realmente orientado a la descentralización, ¿no? Ahora, regresando un poco al tema económico, no mejora solamente la calidad de vida de la gente aumentándole el sueldo, ¿eh? Sino también generándole mejor sistema de salud, de educación, etc. Es decir, ahorrándole dinero a la gente. Entonces, eso de aumento de sueldo, que me parece válido en ciertos sectores donde ganan menos del sueldo mínimo,
está bien, pero hay zonas en las que se gana un poquito mejor y que no reclaman tanto por el incremento de sueldo, sino reclaman porque les pongan agua, les pongan luz, les pongan el asfaltado, les pongan los servicios básicos, ¿no? Claro, el asunto es que muchos de los que reclaman y piden eso están en zonas donde jamás debieron haberse construido, ¿no es cierto? Esa es otra cosa. El ordenamiento territorial, por ejemplo, es un tema que ha Desastroso. faltado también en el gobierno, en el discurso. Se nos vienen elecciones y lo que quieren hacer, lo que quiere hacer el gobierno es tratar de juntar las consultas populares con las elecciones. La cantidad de candidatos que hay, la campaña corta, yo no sé, más las que se llaman las reformas constitucionales, si son cuatro cosas, son 4 preguntas. De las cuales 3 están claras hasta ahora. Financiamiento, sí o no. Sí. El tema de reelección, sí o no. Bicameralidad, sí o no. El tema de la modificatoria del Consejo, no sé cómo se va a plantear eso. O sea, porque una pregunta de sí o no, sí, no basta para ver cómo para lo solucionar haces. el problema, claro. Entonces, pero es bueno juntar. Natalia Imprimo decía que no es bueno, que las modificaciones constitucionales deberían, o sea, ser un poco más pensadas y darse de una manera, y que hay muy poco plazo para hacerlo en un par de meses. Pues, ¿no? Por un tema logístico y presupuestario, claro, le convendría al gobierno sacar todo de un solo golpe, ¿no? Pero en temas prácticos no va a resultar una buena medida, porque, como dices tú, de por sí ya la gente está pensando en el abanico de opciones que tiene tanto para el gobierno regional, la provincia y en su distrito, los que votan a nivel distrital, le vas a meter el otro tema, ya que la gente va a salir mareada. Óscar Urbiola, el expresidente del Tribunal Constitucional, que había hecho además su tesis doctoral, si no me equivoco, sobre bicameralidad, él decía, es que, ¿quién les ha dicho que la democracia es barata? La democracia es cara. Claro. O sea, si quieres tener 2 cámaras y pensar y que las leyes sean mejores, bueno, eso cuesta, no es barato, ¿no? O sea, si quieres hacer referendos y consultas, eso cuesta y cuesta mucho, pero eso es, ¿no? Entonces, ahí vemos en estos temas, como dice la sabiduría popular, lo barato sale caro. O sea, por ahorrar unas cuantas pesetas, unas cuantas monedas, lo juntamos todo y lo sacamos en menos de 2 meses que faltan para las elecciones regionales y municipales. Pero no se trata de eso, se trata de que salga un proceso bien pensado, con preguntas claras, porque no todos los que votan tienen un nivel educativo medio, digamos, que entiendan las preguntas, y que los resultados que el mismo gobierno quiere. Que estén enterados, bicameralidad, claro. O sea, la mayor parte, ¿para qué? Que esté bien explicado y que esté bien entendido, que es lo que yo planteo siempre. Lo que puedes explicar de la mejor manera, pero si el pueblo, la gente no te entiende, y ese ahora, va a ser el problema. Con esta limitación de que el Estado no puede hacer propaganda, contratar publicidad, ¿cómo lo va a hacer? A través de conferencias de prensa es una locura. A través del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, como quiere Mauricio Mulder. No, eso parece una cuestión loca, ¿no? Claro. Yo creo que se tiene que dar el tiempo incluso para que el Tribunal Constitucional resuelva el hecho de esta ley, porque se ha presentado una medida de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo. Estamos en elecciones municipales y regionales. Tú, desde tu perspectiva personal, ¿crees que las autoridades que gobernarán a partir del 1 de enero serán mejores que las que están dejando los cargos? Porque no hay reelección, o sea, todos los que entren van a ser nuevos, ¿no es cierto? ¿Tú crees que los que entren serán mejores que los que están saliendo? Es que no van a cambiar mucho las caras, que digamos. O sea, en el caso del equipo, Segarra va a subir al gobierno regional si es que gana. Claro, pero ya no va a haber reelección, pues, o sea, ya no va a poder estar. Claro, no va a estar en el mismo lugar, pero va a estar. Claro. Pero dime, ¿tú Omar crees? Candia, por ejemplo, va a salir. Pero Segarra, por ejemplo, ¿tú crees que será mejor que Osorio de salir, cosas así? O sea, ¿cómo ves eso? Mira, de los pocos planes que por ahora he podido leer, ¿no? Y de las hojas de vida que he podido revisar de algunos, no creo que yo dudo que el panorama sea muy prometedor. Yo dudo bastante que el panorama sea muy prometedor, o por lo menos igual de ineficiente que las actuales autoridades, peor de ineficientes probablemente. Mario, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Mario Berríos, sociólogo, tiene una maestría en política, así es que es un buen analista. Y estamos analizando las cosas políticamente fuera desde Lima. La visión no suelen ser coincidentes entre los analistas de Lima y los analistas de provincias. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos
mañana en modo avión.